Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Hoy veremos la semana 14. La semana 14 tiene los siguientes temas. El posmodernismo en el Perú, que implica a José María Eguren, veremos simbólicas de José María Eguren, al movimiento Colónida y su líder Abraham Valdelomar y la revista Colónida, y a la misma producción de Abraham Valdelomar, ¿no? En especial El Caballero Carmelo, su cuento más famoso. Comencemos. El posmodernismo es un movimiento que recibe su nombre en función a un movimiento anterior a él, al modernismo. Hasta aquí se ha desarrollado la literatura peruana en el siglo XIX. El último movimiento que se ve en el siglo XIX es el realismo, donde se habló de González Prada y de Clorinda Mato. Después del realismo, el siglo XX comienza con un estilo bastante rubendariano, el estilo del modernismo hispanoamericano. Nuestro más grande modernista en el Perú se llamó José Santos Chocano y es autor de Alma América, poemas indoespañoles, ¿no? Del año 1906. En Alma América encontrarán ustedes un poema bien conocido de Chocano, llamado Blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. El estilo de Chocano y el estilo del modernismo es un estilo, de Chocano en particular, directo, ¿no? de ideas y de figuras muy explícitas, muy sonoros ciertamente, y que alude el estilo de Chocano más que a los lejanos mundos de los que hablaba Rubén Darío, a lo lo incaico, ¿no? A símbolos que Chocano va a revalorar como las vicuñas o como el cóndor, ¿no? Ese estilo del modernismo es el que se va a ir dejando de lado poco a poco. A inicios del siglo XX, la literatura peruana se encuentra ya bastante desgastada, ¿no? Incluso aparece en el año 1915 una tesis de un poeta de Tarma, tarmeño, José Gálvez, llamada la tesis Posibilidad de una genuina literatura nacional. En esa tesis sostiene que la literatura peruana ha llegado a un momento de desencanto, de repetición, de quiebre. Es el estilo modernista que ya no tiene más que ofrecer. Y hay un grupo de escritores que van a buscar superar ese estilo. A ese movimiento que está en búsqueda de diferenciarse del modernismo, pero que no llega a ser vanguardista, se le llama, o a ese momento se le llama posmodernismo. Entonces hablamos del posmodernismo como un movimiento de transición. Es una época de transición entre el modernismo y la vanguardia. Entonces, este movimiento de transición tiene dos etapas o dos fechas simbólicas, ¿no? El año 1911, que es cuando Eguren publica su poemario Simbólicas, el inicio del posmodernismo, y el año 1922, que es cuando Vallejo publica Trilce, su poemario más vanguardista, ¿no? A partir de Trilce se puede hablar de una literatura peruana plenamente vanguardista, experimental, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del posmodernismo peruano, y en el posmodernismo vamos a hablar del segundo poeta más importante del Perú después de Vallejo, que es José María Eguren. Un poeta simbolista. Vamos a hablar también del movimiento Colónida y de su publicación más importante, la revista Colónida, y del líder de este movimiento, que fue Abraham Valdelomar. Comencemos entonces por José María Eguren. José María Eguren es considerado el poeta simbolista del Perú, porque la poesía de Eguren, para el momento en que aparece, es bastante extraña, novedosa, se sale del estilo de Chocano, de facilidad de palabras, sonoro, directo, ¿no? La poesía de Eguren es una poesía bastante delicada, que recurre mucho a los símbolos, a la melodía, a la sonoridad de las palabras, al color, al cromatismo,
y que genera mundos de ensueño, mundos lúdicos. No se entendió mucho la poesía de Eguren cuando recién aparece a inicios del siglo XX. Eguren, un poeta limeño que vive algunos años en una hacienda llamada Chuquitanta y que luego se traslada a vivir hacia Barranco, es autor de uno de los poemas más bonitos que tiene la literatura peruana, que es La niña de la lámpara azul, que aparece en un poemario de 1916 llamado La canción de las figuras. Pero antes de La niña de la lámpara azul, Eguren propone ya una poesía distinta el año 1911, cuando publica Simbólicas. Simbólicas es, en el Perú, un ejemplo de la poesía simbolista. ¿Qué era una poesía simbolista? ¿Qué era el simbolismo? El simbolismo es un movimiento literario, un poético sobre todo, que surge en Francia a finales del siglo XIX y se caracteriza justamente por trabajar mucho con la sonoridad de las palabras, con la musicalidad, recurrir a la sinestesia, a generar sensaciones en el lector, ¿no? Utiliza también mucho color, mucho cromatismo. Y además no dice las cosas de manera directa, sino que las sugiere. La poesía simbolista es una poesía sugerente. Se sugiere a través de símbolos una serie de mundos, de cosmovisiones distintas, ¿no? Y Eguren va a ser el maestro de la sugerencia justamente. En el poemario Simbólicas de 1911 encontrarán ustedes un poema relativamente famoso de Eguren, que es Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos es el nombre también de un colegio, justamente en el distrito de Barranco, que es en referencia a este hermoso poema de Eguren, que pueden encontrarlo en el libro de la PREP y también en la práctica de esta semana. Los Reyes Rojos, les leo. Desde la aurora combaten dos reyes rojos, con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos es un poema extraño, hacía una primera lectura porque no sabemos a qué se refiere Eguren con los reyes, ¿no? Ni por qué este combate que se prolonga a lo largo del día, ¿no? Porque Eguren está utilizando símbolos para hablarnos no de una pelea, un combate entre dos monarcas colorados, es más que eso el poema, ¿no? Son símbolos que han sido interpretados de distintas maneras por distintos lectores, ¿no? Hay algunos que hablan de la vida, ¿no? De la vida como una lucha constante, ¿no? de vida y muerte, de amanecer, del comienzo del día a la aurora, desde la aurora combaten los Reyes Rojos hasta la llegada de la muerte, hasta la noche en que firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Pero lo cierto es que más allá del significado que está sugerido, está también este trabajo con la sonoridad. No es un trabajo común de la rima consonante que hace sonar las últimas sílabas de los versos, ¿no? Los Reyes Rojos utiliza de una manera muy especial el sonido de las palabras, ¿no? De los fonemas. Hay una conjugación melódica de los fonemas en los versos, ¿no? Se utilizan muchas vibrantes, ¿no? Los Reyes Rojos, por verde bosque en los purpurinos cerros, porque Eguren está procurando un tipo de sonoridad particular, ¿no? De generar una sensación a través de los sonidos, que es el objetivo de la poesía simbolista. Y además es un poema sumamente cromático, que recurre a muchos colores, ¿no? Además de los Reyes Rojos, están los verdes bosques, los cerros purpurinos, las lejanías azulinas, la lanza de oro, la luz cadmio, que es como la luz blanquecina del fluorescente, ¿no? Los reyes foscos, que también alude al color oscuro, ¿no?
y obviamente la noche, la oscuridad. Es un poema lleno de cromatismo, lleno de musicalidad, una musicalidad distinta a la de la poesía que hasta entonces se había tratado en ese momento. Ahora, cuando Eguren publica el año 1911 este poemario Simbólicas, donde están los Reyes Rojos, no imaginaba que estaba iniciando algo que nosotros llamamos el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. ¿Y qué significa este ciclo de fundadores? Se refiere a los escritores más representativos de la poesía peruana en el siglo XX. En 1911, entonces, Eguren está dando origen o está iniciando algo que va a marcar la tradición poética del Perú. El otro gran hito de la poesía peruana será Vallejo, ¿no? Cuando empiece a publicar Los Heraldos Negros, luego Trilce, un estilo propio de la poesía peruana.